darle un fuerte aplauso al Señor. Gloria al Señor. Vamos a, en esta ya tarde, vamos a compartir algo que siento que viene de parte de Dios. Amén. Así que mientras compartimos la palabra ahí, tu asiento, orá para que sea Dios el que esté hablando, para que las palabras que digamos en esta tarde sean solo las que Dios quiere decir. Yo vine con muchas ganas de hablar, así que no traje reloj. Así que vamos a hacer como las iglesias de antes, que vamos a estar 3-4 horas acá hablando del Señor. Muy bien. Bueno, hace una semana, no te hace lo suficiente de tiempo. Hace unas semanas venimos compartiendo acerca de una herramienta muy interesante, muy poderosa, que tiene que ver la oración. Hemos empezado a compartir acerca de Jesús, ese modelo de oración que Jesús nos dejó, que es el Padre Nuestro. Amén. Y hemos empezado a ver cuáles son las claves, cuáles son las herramientas que hay dentro del Padre Nuestro para el desarrollo de nuestra vida espiritual. Y la oración no es algo menor. La oración, no solo la que Jesús deja en el Padre Nuestro, sino también la oración que llevamos adelante todos los días de nuestra vida, es una herramienta de fe poderosa para el buen cristiano. Es una herramienta de fe. ¿Nunca sintieron alguna vez que oraron y su fe aumentó? Estábamos débiles, oramos a Dios y de pronto sentimos, como cantábamos, que renacíamos como las águilas. Amén. La oración tiene eso, tiene ese carácter tan poderoso que vuelve al cristiano cada vez más cerca de Dios. La oración también es, sin lugar a dudas, un canal de comunicación que tenemos con Dios. Cada vez que oramos, lo aprendemos en la escuela dominical, sabemos que orar es hablar con Dios, aunque a veces hacemos un monólogo. Repetimos siempre, orar es hablar con Dios, orar es hablar con Dios, y muchas veces, más que hablar, más que tener una conversación, tenemos un monólogo. Oramos, pedimos, clamamos, terminó nuestra oración con Él, en el nombre de Jesús, amén. Y capaz que Dios quería hablarnos y nosotros ya empezamos a hacer otra cosa. Capaz que Dios iba a abrir la boca y nosotros ahí dijimos amén, empezamos a ir con la familia, los chicos, la casa, el trabajo. Y no hubo tal conversación. Solamente fue un depósito de necesidades que le hicimos al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero también la oración es un arma poderosa. Es la que tenés al lado. Es un arma poderosa. Es un arma poderosa. Guarda con el arma, Guarda con el arma, no van a matar a alguien. Pero Jesús en el Padre Nuestro deja algunas claves que quiero que conversemos en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 6. Mateo, capítulo 6. Vamos a leer desde el versículo 6. Mateo 6, 6. ¿Lo tenemos? Mateo 6, 6 dice lo siguiente: pero tú, cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre te compensará. Cuando ores, escucha bien, no parlotees de manera interminable como hacen los gentiles. No hagas eso. Sino que no seas como ellos, porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas, incluso antes de que se lo pidas. Ora de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en el cielo,
que sea siempre santo tu nombre, que venga tu reino pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y aquí es donde nos vamos a detener hoy, en esta porción de la palabra. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Y hoy quiero que demos un paso más adelante. Quiero que demos un paso más en la profundidad de Dios. Quiero que, además de reflexionar en la oración, reflexionemos, como dije, en un paso más, en la intercesión, que es lo que está plasmado en esta porción de la palabra. Que tu reino venga pronto, que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. ¿Qué hacemos cuando pedimos la voluntad de Dios? ¿Qué hacemos cuando decimos que se cumpla tu voluntad en el cielo, como en la tierra como se cumple en el cielo? ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿O estamos pidiendo algo que no sabemos qué es? Que se cumpla tu voluntad, Señor. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero vamos a ir un paso más atrás. La intercesión para el cristiano tiene que ser el as bajo la manga. Tiene que ser algo que esté a plena disposición. Y tenemos que saber cómo, cuándo y dónde utilizarlo. ¿Amén? ¿Pero qué es la intercesión? Vamos a ir al libro de Daniel. Daniel está en el Antiguo Testamento. Vamos a leer desde el capítulo 9, desde el versículo 1. La palabra del Señor dice: era el primer año del reinado de Darío el Medo, hijo de Asuero, quien llegó a ser rey de los babilonios. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puso ropa de tela áspera y arrojé cenizas sobre mi cabeza. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres Dios grande y temible, siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor, inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Pero hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti y hemos despreciado tus mandamientos y ordenanzas. Nos hemos rehusado a escuchar a tus siervos, a los profetas, quienes hablaron bajo tu autoridad, y a nuestros reyes, príncipes, antepasados y a todo el pueblo de la tierra. Señor, tú tienes la razón. Pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en los lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad a ti. Oh Señor, nosotros y nuestros reyes, príncipes y antepasados estamos cubiertos de vergüenza porque hemos pecado contra ti. Pero el Señor nuestro Dios es misericordioso y perdonador, y a pesar de habernos rebelado contra Él, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios, porque no hemos
ejemplo en donde Daniel se coloca como un gran intercesor, se coloca como un gran intermediario entre Dios y los hombres. ¿Qué es la intercesión? Los que toman nota, voy a dar algunas claves. ¿Qué es la intercesión? Como vemos en el libro de Daniel, en primer lugar, la intercesión es una respuesta a la palabra. Veamos el versículo número 2 del capítulo 9. Durante el primer año de su reinado, yo, Daniel, al estudiar la palabra del Señor, según fue revelada al profeta Jeremías, aprendí que Jerusalén debía quedar en desolación durante 70 años. Entonces la intercesión es una respuesta de parte de Dios. ¿Qué es? Una respuesta de parte de Dios. Es una respuesta a la palabra que está caracterizada por el fervor. Está caracterizada por el fervor. Veamos en el versículo número 3 que hemos leído. Así que dirigí mis ruegos al Señor en oración y ayuno. También me puse ropa de tela áspera y arrojé mis cenizas sobre mi cabeza. Es decir, que Daniel no oró al Señor solamente, sino que además le rogó al Señor por lo que estaba pidiendo. Hay una caracterización muy fuerte, una interiorización muy fuerte de lo que Daniel estaba pidiendo, y la Biblia dice que le pedía con vehemencia. Era vehemente, no era superficial. Entonces es una respuesta a la palabra caracterizada por el fervor y, presten atención, la autonegación. Autonegación. Veamos el versículo número 4. Oré al Señor mi Dios y le confesé: oh Señor, tú eres un Dios grande y temible. Siempre cumples tu pacto y tus promesas de amor inagotable con los que te aman y obedecen tus mandatos. Daniel no le estaba contando a Dios quién era él. Daniel no le estaba contando a Dios las particularidades de su vida. Daniel se estaba autonegando para proclamar y para reconocer la personalidad divina del Señor. Amén. Entonces lo tomó como una respuesta de parte de Dios, caracterizada con una vehemencia muy fuerte, pero que además empezaba con una autonegación. Y cada vez que vamos a Dios, debemos negar a nosotros mismos. Debemos autonegarnos a nosotros mismos. No estamos yendo al genio de la lámpara mágica, que frotamos la lámpara y aparece Dios para cumplir 3 deseos. No se trata de la lámpara mágica de Aladín. Se trata de ir al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, si vamos en esa actitud, no vamos a por ahí a presentarnos delante de Dios para que Dios nos conozca, sino que vamos en una condición de autonegación. Dios no necesita que nosotros nos presentemos. Dios no necesita que le digamos quiénes somos y qué hacemos. Él necesita que reconozcamos su personalidad divina, no la nuestra. ¿Amén? Pero además, fíjense cómo Daniel, otra característica de la intercesión, sin egoísmo, sin personalismos, se identificó con el pueblo de Dios que había pecado. Versículo 5. Pero hemos pecado
Ahí cambió. No dijo, pero he pecado. Dijo, hemos. Pero hemos pecado. Pecó él y pecó todo el pueblo. Y Daniel no dijo, oro por mí, que los demás oren por su cuenta. Dijo, hemos pecado y hemos hecho lo malo. Nos hemos rebelado contra ti. Y esta es una pieza clave de la intercesión, que ahora lo vamos a ver. Daniel lo que hace es colocarse delante de Dios en representación del pueblo de Dios. Señor, yo pequé, todos pecamos, pero vengo a vos no solo por mí, sino por todos. ¿Amén? Y ahí ya empezamos a construir alguna idea de lo que representa la intercesión para los hijos de Dios. Pero esta oración vehemente, en donde nos ponemos en lugar del otro, en donde desarrollamos un espíritu de empatía respecto de aquel por quien oramos, por quien vamos a Dios, también es caracterizada y es dependiente de el carácter y el poder de Dios. Veamos en el versículo 7, por ejemplo. Señor, le dice Daniel, tú tienes la razón. No le dice al Señor, Señor, mira, yo quiero ir a vos porque en realidad pasa esto, y la verdad que a mí me parece, Señor, que... No hay un compartir de pareceres en donde nosotros le damos a Dios nuestra opinión de las cosas. Dios es Dios, independientemente de cada uno de nosotros. Y Él tiene la razón siempre. Acá decimos, el cliente tiene la razón. Bueno, Dios no es nuestro cliente, pero Él siempre tiene la razón. Si hay alguien que cree que Dios no tiene la razón o que está equivocado, el grupo, levanta la mano, el grupo de intercesión va a estar orando ahí para liberarlo en esta hora. Repetí conmigo, Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Dios siempre tiene la razón. Por más que seamos tercos, por más que seamos necios, por más que nos creamos semidioses que compartimos la sed, Dios siempre tiene la razón. Amén. Ahora bien, sabemos que es la intercesión, pero ¿qué es un intercesor? ¿Qué es un intercesor? Todos somos intercesores. ¿Hay un ministerio de la intercesión? ¿Hay algún hermano que tenga un pase VIP a la presencia del Señor? Que cuando estemos en problemas tenemos que tocarle la puerta para que, gracias a su conexión personal y divina, nos acerque más a Dios. Ay, tengo un problema. No, pero no voy a orar. Voy a ir a pedirle al hermano o a la hermana tal que ore porque Dios a él o a ella lo escucha. ¿Quiénes son esas personas? Levanten la mano. Vamos a estar tramitando el cambio de congregación. No. Todos somos intercesores. O al menos Dios espera que todos seamos intercesores. Pero vamos a desarmar un poquito qué es la idea de ser un intercesor. ¿A qué nos referimos cuando decimos que debemos ser intercesores? Hablamos de personas. ¿Cuántas personas hay acá? Levanta la mano. Amén. Personas que estén dispuestos a poner su vida delante de Dios. Andá haciendo el checklist para ver si cumplieron los requisitos para ser intercesores. Si son personas, ya tenés un punto. Personas que estén dispuestos a poner su vida delante de Dios, pero por otros.
y al Señor, no por mí, sino por otros, tomando el lugar de la persona por la que vamos a Dios, asumiendo sus cargas, asumiendo sus problemas, asumiendo sus angustias, asumiendo su dolor. No voy a Dios para que Dios me resuelva mis problemas. Voy a Dios para que intervenga sobre la carga, sobre el dolor, sobre la angustia, sobre la situación de otro. Tomo el lugar de esa persona. Pero debe ser alguien que necesariamente tiene que llevar una vida en plena comunión con Dios. En plena comunión con Dios. Y que clame a Dios, que preste atención, para que se haga su voluntad. No la tuya, no la mía. Su voluntad. Entonces, si en este lugar hay personas, hijas de Dios, hijos de Dios, dispuestos a poner su vida delante de Dios por otros, dispuestos a asumir su carga, su dolor, su angustia, y de orar a Dios con vehemencia, para que Dios tenga misericordia, para que Dios intervenga, para que Dios obre en la vida y en la situación de mi hermano, de mi hermana, entonces cumplimos con el checklist de intercesores del reino. Al final los hermanos de recepción les van a estar dando las credenciales de intercesores del reino para todos aquellos que hayan cumplido con esta lista de requisitos. La importancia entonces de ser intercesores nos lleva a 3 lugares. Rápidamente te los voy a describir. En primer lugar, vemos que ser intercesores, interceder delante de Dios por otros, nos lleva a estar más cerca de Cristo, porque hacemos lo que Jesús hizo por nosotros. Vos y yo teníamos una mochila muy pesada sobre nuestras espaldas. Nuestro pecado era tan grande que merecíamos la muerte, y la muerte de cruz. Pero hasta donde yo sé, ni vos ni yo hemos sido crucificados. Porque hubo alguien que se entregó sin mancha, sin pecado, para asumir la responsabilidad. ¿Sabes quién fue? Él se puso en nuestro lugar. Entonces, si Jesús pudo ponerse en un lugar que no le correspondía y que era nuestro, ¿cuánto más nosotros debemos ponernos en el lugar del otro para ir a Dios? Segunda de Corintios dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera una ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar, escucha bien, en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Debemos entonces ponernos en el lugar del otro, tal como Jesús se puso en nuestro lugar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermanos, esto no es decir amén para quedar bien con la multitud. No vamos a orar por los que no digan amén. No sirve de nada decir: Señor, heme aquí, envíalo a Él. Necesitamos hombres, mujeres, que asuman la responsabilidad, la tarea original que Dios tiene para cada uno de nosotros, y ponernos en el lugar del otro, para ir delante de Dios, para que Dios obre en la circunstancia y
y en la vida de mi hermano, de aquel que lo necesita. Entonces, vemos que el intercesor necesita, en segundo lugar, llevar una vida de profunda comunión con Dios. Hermanos, venir a la iglesia no es tener comunión con Dios. Venir a la iglesia no es tener comunión con Dios. Si alguien lo cree, anote, porque no es así. Escuchar canciones cristianas no es tener comunión con Dios. Tener un pez en el auto no es tener comunión con Dios. Tener una biblioteca llena de libros cristianos no es tener comunión con Dios. No nos autoengañemos. ¿Hace cuánto que no oras a Dios? No importa, pero yo pongo YouTube y suena todo el día Marcos Witt. Y Marcos Witt canta ahí solo, porque nadie lo escucha. No me importa, pero yo todos los días oro por los alimentos. Reflexionemos en nuestras oraciones de los alimentos. No hay nada más repetitivo que nuestras oraciones de los alimentos. Y muchas veces oramos, siempre digo lo mismo, desde que tenemos la porción de pizza en la mano hasta que llega nuestra boca. En ese trayecto tratamos de que Dios bendiga de manera express los alimentos. Señor, en esta hora te pido que bendiga los alimentos. Amén. Y creemos que Dios bendijo los alimentos porque repetimos casi el Padre Nuestro de los almuerzos. Tener una vida de iglesia no es tener una vida en Dios. No, pero yo estoy cerca de Dios porque 24/7 estoy en el templo sirviendo a Jesús. No, yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 9 de la noche. Con la mano en el corazón, sin ofender a nadie. Pero eso no es necesariamente comunión con Dios. La comunión con Dios es compartir un tiempo a solas con el Señor. La comunión con Dios es tener un tiempo de intimidad con el Señor. Es conocer a Dios. Es conocer qué piensa, qué dice, qué opina. Es conocer su voz para poder identificar cuando habla. No es estar todo el tiempo ocupado haciendo cosas terrenales, sino es estar todo el tiempo ocupado en las cosas del Maestro. Hay un versículo de la palabra que lo compartimos con nuestros alumnos en el seminario de experiencia con Dios, que dicho sea de paso les recomiendo que lo hagan, en donde vemos claramente que dice en Romanos 12:2, no imiten, Primera de Juan 1:3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que ustedes también tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Apocalipsis 3:20, he aquí, dice el Señor, yo estoy a la puerta y ¿qué? Y llamo. Aquel que oye mi voz y abre la puerta, entraré en él y cenaré con él y él conmigo. Jesús está a la puerta golpeando. Pero para poder abrir la puerta hay que saber quién es. O alguien le abre la puerta de su casa a un desconocido. Y más en Argentina. Ves a un desconocido que te golpea la puerta y decís, este me va a robar. Para poder abrirle la puerta al Señor hay que conocerlo. Y para conocerlo hay que pasar tiempo. Nadie conoce a otra persona si no pasa tiempo con ella, con él. No voy a profundizar porque el tiempo nos corre, pero Dios bendiga los matrimonios de la iglesia, que se conocen entre ellos. Y muy bien. No voy a profundizar porque ya lo dije hace un tiempo. Amén. Un intercesor
debe entonces ponerse en el lugar del otro, tener una relación con Dios, pero una relación real, personal, de todos los días, de intimidad, no una vida tan superficial que nos autoengañe y nos haga creer que estamos cerca de Dios cuando en realidad no lo estamos. Y en tercer lugar, un intercesor se ajusta siempre a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no coincida con la nuestra. Un intercesor se ajusta siempre a la voluntad de Dios, aunque la voluntad de Dios no coincida con la nuestra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero no nos gusta la voluntad de Dios. Miremos a Jonás. Jonás había recibido un propósito, un objetivo claro de parte de Dios. Tenés que ir a Nínive a predicar. Jonás dijo, oh sí, haz tu voluntad. Y en vez de ir a Nínive, ¿saben lo que hizo? Se tomó un barco y se fue para el otro lado. Dijo, menos mal que lo engañé al Señor. ¿Y saben lo que hizo Dios? Mandó una tormenta, dijo Jonás. Mandó una tormenta. Hizo que la gente lo arrojara al agua. Lo tragó un pez gigante. Y cuando lo escupe, no lo comió, no. Y cuando lo escupe, después de haber estado 3 días adentro de lo que hoy sería una ballena, ¿saben dónde lo escupió? En la orilla de Nínive. Guarda que muchas veces no seamos un Jonás, porque no nos guste la voluntad de Dios, o porque creamos que la voluntad de Dios por ahí no está tan acertada, y porque por ahí creamos que recibimos una revelación tan grande de parte del universo que por ahí Dios, entre tantas cosas, no pudo llegar a verla. Miren, rápido, Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer, y acá hay que prestar atención, la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. No dice que les va a gustar siempre, dice que es buena, agradable y perfecta. Esa es la voluntad de Dios. Y aquí quiero hacer un paréntesis, sobre todo para los que están en la alabanza, para todos en general, pero particularmente para el ministerio de alabanza. Y todos somos adoradores, así que aplica para todos. No se trata de declarar ni decretar nada. Decreto que las ventanas de los cielos, declaro que no se trata de darle órdenes a Dios. No se trata de decirle a Dios cómo tiene que moverse. Cada uno de nosotros en nuestras vidas particulares, tampoco. No se trata de decir, Señor, declaro que en esta hora el árbol de mi vecino se seca. No se trata de decir, Señor, declaro que toda mi familia va a... No es, declaramos una ciudad de Buenos Aires para Cristo, una Argentina para... Son expresiones de deseos que nacen de la buena voluntad del corazón, pero que no se ajustan a la voluntad de Dios. Porque lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar es la voluntad de Dios. No es lo mismo decirle a Dios, Señor, si está en tu voluntad, ruego que sanes a esa persona, ruego que liberes esta situación. Si está en tu voluntad, te pido. No es lo mismo pararse desde ese lugar
que decirle a Dios: Señor, declaro que mi economía, que mi cuenta de banco va a tener $2 millones. Y Dios, por arte de magia, tiene que decir sí. Si vamos a declarar algo que sea la gloria de Dios, si vamos a decretar algo que sea que nuestra vida le pertenece al Señor, y si vamos a pedir la voluntad de Dios, pidamos con seguridad de que aunque no nos guste o aunque no podamos ver la voluntad de Dios en este instante, siempre será buena, agradable y perfecta para nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Para ir cerrando, a los músicos pueden ir pasando. Interceder. Como decía recién, es confiar en la voluntad soberana del Señor. Mira, te quiero contar algo. ¿Me que te cuente algo? Hace un tiempo había un adorador muy importante, muy reconocido en el ámbito cristiano, Julio Melgar. ¿Cuántos lo conocen? El creador de la canción Creo en ti. Quiero levantar en mí mis manos. El creador de esa canción. Julio Melgar, que ya partió con el Señor, luego de que un cáncer terminal se apoderara de su vida, en los últimos instantes, las últimas semanas, cuando ya su estado de salud había avanzado fuertemente, se hizo un evento de adoración a Dios, en donde se juntaron otros adoradores bastante reconocidos en el mundo cristiano, para pedir por la salud de Julio Melgar. Que está bien, porque el pueblo debe reunirse a orar y a pedir la voluntad de Dios. Y muchos adoradores declaraban sanidad sobre su vida, decretaban sanidad sobre su vida, desataban la mano de Dios y declaraban que el cáncer se iba a secar en el nombre de Jesús. Hasta que vino del fondo un pastor que estaba fuera de programa y que le dice a los organizadores del evento: necesito hablar porque siento que tengo que decir algo de parte de Dios. Y los organizadores estaban un poco descolocados y le dan la posibilidad a este pastor, que no era muy conocido, de compartir lo que él tenía para decir. Y este pastor comienza su breve intervención diciéndole a Julio Melgar: gracias, porque Dios ha cumplido tu propósito de llevar a miles y miles de personas a su presencia por medio de tu música. Gracias porque por tu fidelidad, por tu compromiso, por tu devoción a Dios, muchas personas conocieron y entregaron su vida a Cristo a través de tus canciones. Y le dijo: tu misión, tu propósito ya se cumplió. Así que gracias, le dijo. Este adorador, Julio Melgar, a los pocos días, partió con el Señor. Entonces, aquellas declaraciones y decretos que se hicieron en nombre de Dios, hoy, con el tiempo, podemos ver que eran expresiones de deseo genuinas, que nacían del corazón, porque eran personas que querían que Dios los sanara. Pero por sobre nuestro deseo, pero por sobre nuestra intención, que puede ser absolutamente sincera, siempre está y estará la voluntad de Dios. Y aunque no la entendamos, la voluntad de Dios es buena,
es agradable y es perfecta. Y no hay posibilidad de que nosotros podamos ayudar a Dios. Dios es el único que puede pactar con nosotros. Dios es el único que puede decretar cosas sobre nuestra vida. Dios es el único que puede implementar su voluntad sobre nosotros. Y nosotros, como hijos de Dios, aún en la tempestad, debemos clamar a Dios para que, así como se hace en el cielo, en la tierra, se haga su voluntad. Seguramente no te va a gustar, te va a costar entenderlo, nos pasa a todos. Pero todo intercesor sabe que la voluntad de Dios siempre debe prevalecer sobre nosotros. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie. Y te digo lo último. En la Biblia hay un gran intercesor.